Se desploman las bolsas, la incertidumbre por los efectos del coronavirus y el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia por la producción del petróleo dio origen a un lunes negro para la economía mundial. La bolsa de Nueva York tuvo su caída más grande de los últimos 12 años. Lunes negro en las bolsas internacionales. En Chile, el dólar alcanzó máximos históricos. El cobre retrocedió con fuerza y hay preocupación por el impacto en los fondos de pensiones. Nosotros como país, con todas las vicisitudes del momento actual, estamos bien preparados institucionalmente. Y en esta camioneta amarilla se protagonizó el que podría ser un nuevo capítulo del robo del siglo. 12.000 millones de pesos fueron sustraídos desde el sector de carga del aeropuerto de Santiago. Una banda de entre 7 y 10 personas se hizo pasar por funcionarios de una empresa de courier y entraron sin levantar ninguna sospecha. Agredieron a un guardia y huyeron sin dejar rastro. Por aquí mismo ingresaron estos delincuentes, llegaron hasta esa caseta, presentaron la documentación, vulneraron la seguridad, se hicieron pasar por funcionarios y luego se fueron directo hacia unas bodegas que se encuentran allá atrás para protagonizar este asalto. Los presidentes de la Cámara y del Senado convocaron a firmantes del acuerdo político para una nueva constitución a generar un compromiso que busca garantizar la seguridad para un plebiscito pacífico y democrático. La cita generó de inmediato controversia por los partidos que decidieron marginarse de este encuentro. Con solo 6 partidos políticos presentes en esta sala, acá en la sede del Congreso Nacional en Santiago, se llevó adelante esta reunión que buscaba establecer un pacto por el plebiscito democrático y pacífico de cara al 26 de abril. No estuvo presente el Frente Amplio y uno de sus representantes que firmó este acuerdo político el pasado 15 de noviembre, como es Gabriel Boric, quien catalogó esta reunión como retórica. Tampoco estuvo presente el Partido Radical y el Partido Comunista, colectividades que habían sido convocadas para esta instancia. Yo no voy a asistir a esa convocatoria, no me corresponde, me parece de perogrullo que los encargados de asegurar las condiciones óptimas para la realización del plebiscito es el gobierno. Encuentro que no tiene ningún objetivo claro, a lo mejor hay buenas intenciones. O llegas aquí a las 3 de la tarde, te encierras, o llegas después de las 10 de la noche, ya donde se ha calmado todo el entorno. La variable entorno está afectando sin duda a todas las propiedades del sector. La chica que a mí me arrienda, me bajó el arriendo a mí del departamento. Yo es lo único que le tengo como miedo, entre comillas, por el tema de las balas perdidas. Hay personas que dicen, bueno, ustedes son como la zona de sacrificio. A ver si en 4 meses van a soportar que esto mismo les suceda en su misma casa. La violencia en la zona cero cambia el mapa del entorno de Plaza Italia. Algunos departamentos han sido abandonados por sus dueños, mientras otros están siendo arrendados, pero con un valor cercano a un 30% más bajo que antes del estallido social. Lo vemos hoy en Reportajes 24. Y Alexis en cuarentena, alerta en Italia por el coronavirus, la Serie A y todo evento deportivo está suspendido hasta el 3 de abril. El coronavirus tiene a todos en jaque. La FIFA suspendió las clasificatorias de Asia para Qatar 2020. ¿Ocurrirá lo mismo en este lado del planeta? Esto y más en instantes en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Durante la jornada el día estuvo así. Pantallas en roja en casi todas las bolsas del mundo. Así fue el anuncio y luego la confirmación de que este lunes los mercados tendrían un día negro. A la creciente incertidumbre por el impacto del coronavirus en la economía internacional se sumó un desacuerdo al interior de la OPEP, la organización que fija las cuotas de producción de petróleo en el mundo. El precio del crudo que provocó una debacle financiera. Desplome del petróleo en el mundo que trajo consigo otro desplome, pero bursátil. Vamos a revisar información gráfica. La principal bolsa del mundo, Nueva York, fíjese usted bien, tuvo la caída más grande que haya registrado en los últimos 12 años. Incluso las transacciones tuvieron que ser suspendidas por 15 minutos porque había falta de información. ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, nuestra bolsa también cayó y lo hizo con bastante fuerza. 4,58%. Ni hablar de lo sucedido en Brasil, ¿no? Vea la cifra, 12% a la baja. El panorama en Europa, en todo caso, no fue mejor. Mire algunas capitales. Madrid, 8% de retroceso. París,
8,4%. Italia, bueno, lo más grave, ¿no? 11%, sobre todo esta última. Lunes negro que también contagió a bolsas asiáticas como la de Tokio con una caída del 5%. Un conflicto que en todo caso tiene su origen en el coronavirus, que llegó a la baja mundial del consumo de petróleo y la consecuente caída en el precio de este. Razón que motivó a la principal organización de países productores de crudo, la OPEP, a recortar la producción de combustible para hacer subir su precio. ¿Qué pasó? A esto se negó uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Estamos hablando de Rusia, que es el tercer productor de petróleo. Y ahí se armó una verdadera guerra de crudo. ¿Quiénes estaban enfrentados en ellos? Rusia. Y uno de los principales productores del mundo, Arabia Saudita, que decidió finalmente bajar de manera unilateral sus precios y aumentar además la producción. El efecto, el desplome del precio del petróleo en todo el mundo en un 20%. Fíjese, esto es algo que no se veía desde la Guerra del Golfo. Estamos hablando de hace 30 años. Todo este escenario fue el desencadenante de este lunes negro. Pero ¿cuánto va a golpear todo esto a nuestra economía? Presta atención. Fue una mañana frenética. Algunas casas de cambio vendían el dólar en 836 pesos, las más caras en 845, pero cerca del mediodía el salto llegó a los 860 pesos. Dólar por las nubes, una de las consecuencias directas en Chile tras el desplome de los mercados en el mundo. Cuando hay riesgo, generalmente el precio del dólar actúa como refugio. Entonces hay un conjunto de pánico o de temor de arrancar de estas economías por estas situaciones. Salen dólares de Chile y se refugian en otros países menos dependientes de lo que pase con las materias primas. En la transacción formal, la moneda norteamericana subió más de 15 pesos y llegó a los 842, el valor más alto desde que hay registro. El factor más importante que como siempre hay que mirar es el precio del cobre. Y el cobre, si llega a consolidarse bajo los $2.40, el dólar puede subir bastante más y por qué no decirlo, puede llegar hasta incluso los 900 pesos. Porque el cobre también es otra víctima de la incertidumbre mundial. La menor expectativa de crecimiento en China y el mundo hacen que nuestra principal exportación siga en caída libre. No quiero minimizar el shock es relevante, lo quiero subrayar. Tampoco quiero hacer un llamado a sobrereaccionar. Por el contrario, hay que mantener la calma, hay que confiar en la coordinación de la autoridad económica y el trabajo que estamos haciendo. Yo tiendo a pensar que esto es algo acotado que tiene término en el tiempo, ¿no? Entonces, ir a hacer 2 trimestres en que se va a ver afectada la economía chilena con un menor crecimiento, con mayor desempleo. Son las consecuencias más sensibles por el mal momento económico que atraviesa el mundo. Lamentablemente, hay más. Los fondos de pensiones, los ahorros de algunos trabajadores también sentirán el impacto. Por el momento lo que uno va a ver es que los fondos más seguros van a tener retornos positivos, mientras que los fondos A, B probablemente van a mostrar lo contrario. Repercusiones en Chile de una crisis que por ahora sigue causando nerviosismo a nivel mundial. Bueno, queremos entender los efectos de esta crisis, el origen y cómo nos va a golpear. Estamos con el economista Patricio Rojas acá en el estudio. Patricio, primero que nada, ¿cómo proyectar lo que va a pasar en nuestra economía con estas dos situaciones? El coronavirus por un lado y la guerra del crudo. Bueno, lo principal es de que este es un impacto sobre nuestra economía, que uno de los impulsos que tenía este año, uno de los pocos, era el impulso externo. La economía mundial iba a crecer a una tasa relativamente alta, lo cual era positivo para nuestras exportaciones, y el tema del coronavirus claramente afectó esas proyecciones. Y el tema del petróleo es otro elemento que también nos afecta porque genera una cuota de incertidumbre mucho mayor que la que existía, a lo cual se suma toda la incertidumbre interna de todo el conflicto social político, que hace de que todas las decisiones de inversión y de consumo se van a seguir postergando, y eso claramente es una mala noticia para nuestra economía. Bueno, hay 3 factores, lo que está pasando en el interior del país, el coronavirus naturalmente y esta guerra del crudo. ¿Cuánto podría durar esta crisis desde el punto de vista económico y cómo nos va a impactar, por ejemplo, en el tema de los fondos de pensiones? A ver, la guerra del crudo es un tema que hay que entenderlo, de que fundamentalmente los precios a los cuales se está transando son precios que tienen una correlación con los costos que los deja bastante de poca duración. Porque el costo de producción de Arabia Saudita, que es uno de los más bajos, anda un poco por encima de los $20, y Rusia tiene un costo de producción mucho mayor que los $30. Por lo tanto, no puede sostenerse una guerra de precios a niveles del orden de los 20 o 25 o 30 que anda actualmente. Por lo tanto, es de esperar que esto sea un tema que va a solucionarse relativamente más temprano, ¿ya? Y eso hace prever de que esta situación que estamos viviendo va a tender a pasar relativamente rápido, ¿ya? Y por lo tanto proyectar de que este menor precio del crudo se va a tender a traspasar
a precios de gasolina, por ejemplo, más bajos en Chile, yo diría que es un escenario que hoy día resulta demasiado optimista, considerando también de que hemos tenido una depreciación de nuestra moneda relativamente fuerte. Bueno, a propósito de eso, el dólar anda en 8.42. 8.40, 8.42 llegó hoy día. Son precios récord, ¿no? Valores récord. ¿Esa tendencia alcista del dólar habría que pensar que se va a mantener? Bueno, lo que se va a mantener es que nuestra economía tiene un nivel de incertidumbre que hacía que el tipo de cambio estaba algo por debajo de los 800 pesos. El tema del coronavirus lo elevó a niveles cercanos a los 820 y yo diría de que entre el tema interno, lo que va a suceder en marzo, lo que va a suceder en abril, domésticamente, sumado al tema del petróleo, por supuesto que lo elevó a niveles 840. Pero si todo el escenario internacional probablemente desapareciera, nuestro tipo de cambio se va a quedar en niveles algo por debajo de los 800 pesos. Por lo tanto, es difícil esperar una baja muy significativa. Ahora, Patricio, usted hablaba del coronavirus. En Italia, revisábamos recién las caídas de la bolsa, cae 11%. Está todo el país con las fronteras cerradas. Hay un tercio de la población que está en cuarentena. Una crisis de esa naturaleza, evidentemente, va a arrastrar a otras naciones europeas. No es nuestro principal socio comercial en la Comunidad Europea, lo es China, pero naturalmente eso nos va a impactar y ya tenemos 13 casos en nuestro país, además. De todas maneras, porque hay que entender que el coronavirus es un shock de oferta que ha tenido un impacto en las demandas de los países, pero básicamente no tenemos muchas herramientas para poder solucionar este tema, porque no sacamos nada con bajar las tasas de interés, porque las personas se están restringiendo en la salida. Por lo tanto, no pueden salir a los eventos, no pueden salir a consumir, no pueden salir a restaurantes. Por lo tanto, políticas monetarias expansivas, claramente el impacto es básicamente muy menor. Por lo tanto, eso paulatinamente se va a ir traspasando a otras economías y la gran pregunta es cómo va a llegar al hemisferio sur, ¿ya? Por cuanto el hemisferio sur es totalmente distinto al hemisferio norte. Lo que vamos a tener acá, los casos van a ser tratados de una manera completamente distinta porque los recursos en materia sanitaria, en materia de camas, son completamente distintos a los países que hoy día está afectando. Por lo tanto, yo diría que es una incertidumbre hacia mediados de año que vuelve la situación mucho más compleja. Patricio, muchas gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. Bueno, hablábamos ahí de algunas repercusiones económicas del coronavirus. Actualicemos también lo sanitario, porque hoy se confirmó que actualmente hay 13 casos de coronavirus en nuestro país y con el fin de coordinar acciones para impedir la expansión de este virus, el ministro de Salud se reunió con el titular de Defensa, Alberto Espina. Junto a los directores de Sanidad de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, ambos secretarios de Estado analizaron la forma de optimizar el funcionamiento de los hospitales durante este invierno debido a este COVID-19. Las instituciones ofrecieron toda la ayuda necesaria para poder resguardar y proteger a la población civil, considerando también su presencia en los puestos fronterizos. Además, se acordaron medidas para impedir los contagios al interior de las unidades militares y de los buques navales. Hay recursos de camas, pabellones, diagnósticos en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Han puesto a disposición del Ministerio de Salud, preparando, como digo, algo que esperamos que no ocurra, y es que tengamos un brote muy importante de este coronavirus en conjunto con influenza durante este invierno. Poner a disposición todos los medios que nosotros podamos utilizar con el propósito de colaborar por las Fuerzas Armadas en el resguardo de la salud de la población. Bien, vamos a detallar cómo se ha comportado este virus en Chile. La mayor cantidad de casos detectados están precisamente aquí en la región metropolitana. Hay 7 personas que han dado positivo. 4 de ellos son hombres y, como vemos ahí también, 3 mujeres también han dado positivo a los exámenes. En la región del Maule, además, existen 4 casos. Hasta ahora son 2 hombres y 2 mujeres. Una de ellas, una niña, una menor de solo 2 años de edad. Más al sur, en la región del Biobío, tenemos un hombre contagiado, mientras que en la región de los Lagos se ha detectado el caso de una mujer. Y vamos a seguir revisando y detallando, porque el MinSal ha sido categórico en afirmar que todas las personas contagiadas en Chile viajaron o tuvieron algún tipo de contacto con alguien que venía del extranjero. De hecho, hay 5 casos que proceden de Italia, hay otros 5 que proceden del sudeste asiático y que corresponden al matrimonio que venían de su luna de miel y a las personas que estuvieron con ellos tras su llegada a Chile. Como vemos ahí también, hay 2 personas cuyos contagios están vinculados con Estados Unidos y otro paciente que estuvo en España. Vamos a revisar también las consecuencias que ha habido a nivel internacional, porque una de las situaciones más críticas del momento precisamente está en Italia,
donde se ha convertido en el segundo país después de China con más contagio de personas por coronavirus. Ya suman más de 9.000, con un explosivo aumento de fallecidos que superan 460. Frente a esta emergencia, hoy el gobierno extendió la cuarentena a toda la península. Vamos a profundizar en esta situación. Estamos con nuestra periodista Andrea Aguilar para que nos expliques también, Andrea, cuáles son los efectos prácticos de que esta cuarentena ya no se quede solo en el norte de Italia, sino que afecte a todo el país. Bueno, Carla, se trata de una situación bien dramática para Italia. Vimos la cara del primer ministro Giuseppe Conte cuando daba este anuncio. A él le costó incluso la decisión de poner esta cuarentena solamente en la parte del norte, en esas 14 provincias. Esta tarde anuncia finalmente que es todo el país el que está justamente en cuarentena. Dice que se tiene que cambiar justamente la forma en la que los italianos se relacionan. Dice que tenemos que sacrificar algo. No es muy claro realmente el tema de cómo se va a hacer también, digamos, esta cuarentena. Son medidas que son difíciles también a la hora de tomar. Dicen ellos que no tienen mucho control tampoco sobre el tema de cómo se va a estar controlando si la gente se puede mover o no. Hay dos causales prácticas que se puede decir en estos momentos y uno de esos es por salud o por trabajo. La gente va a poder salir. Y situaciones de emergencia, claro, además, situaciones que sean justificadas. No es muy claro cómo se va a poder monitorear. Se sabe que hay una especie de autocertificado que tienen que mostrar las personas a los militares, que son las personas que van a estar también encargadas también de poder justamente monitorear cómo se va a manejar esto en el país. Una medida que, por supuesto, afecta a los italianos y que no hay mucha claridad. Recordemos que Italia no tiene todavía datos claros sobre cómo llegó el coronavirus a este país. Para eso justamente vamos a estar viendo la nota que hizo nuestra compañera Andrea Carrasco y que nos va a explicar estos efectos prácticos que tiene poner todo un país de Europa en cuarentena. Las calles, las estaciones de metro y los lugares típicos de Italia están vacíos. Luego que las autoridades de este país decidieran poner en cuarentena a toda la nación debido al coronavirus. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud. Primero se decretó cuarentena en Lombardía, al norte de Italia, pero la medida no se consideró suficiente y se declaró a todo el país en zona roja. De esta manera, todas las personas en el país quedan obligadas a quedarse en casa y se restringen todos los movimientos en el territorio. Ciertamente es preocupante que tantas personas y países hayan sido afectados tan rápidamente. Ahora que el virus tiene un punto de apoyo en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real. Kenneth Bunker es un cientista político chileno y lleva 1 año y medio en Italia. Al llegar al país europeo, vivió 1 año en Roma y lleva los últimos 6 meses en Milán como profesor visitante en la universidad de la misma ciudad. A fines de febrero debía volver a Chile, pero el coronavirus se cruzó en su camino. Hace ya 2 semanas que tenemos que estar dentro de las casas, pero recién desde el sábado pasado las medidas han sido un poquito más duras. Entonces, una experiencia extraña, una sorpresa. En realidad una mezcla entre algo apocalíptico y algo completamente diferente. Pero ¿qué pasa en Italia, que ha sido el segundo país más golpeado por el coronavirus? El doctor Sebastián Ugarte explica que mientras la tasa de mortalidad a nivel mundial es del 3,44%, en Italia ya alcanzó el 4%. Para el facultativo, una de las razones podría estar en la presencia de pacientes suprapropagadores. Tienen la característica única de que son capaces de, en vez de contagiar a 2 o a 3 personas, como es el promedio, contagian a muchos más. Ya tuvimos en Inglaterra un caso identificado de un superpropagador que propagó en varios países y en Italia podría ocurrir como podría ocurrir en cualquier otro lugar del mundo. Aumenta la tensión entre las personas que viven en la zona. Incluso durante el fin de semana también se presentaron motines en una 30 de cárceles del norte de Italia en protesta al decreto del gobierno italiano que restringe las visitas y la libertad vigilada de los presos para contener la propagación del COVID-19. El resultado fueron 6 reclusos muertos. Bien, pues ahí veíamos, Andrea, vamos a ver en la práctica cómo se van a ir aplicando estas medidas que fueron, de alguna manera, la respuesta que se empezó a aplicar en China y que efectivamente hizo que el contagio fuera disminuyendo. Es lo que se espera entonces en Italia. Pero hay un lugar donde se ha generado un foco de contagio que son los cruceros. Ahí no sé
cuánto se está haciendo y qué medidas se están tomando. Claro, recordemos toda esta situación que pasó con el Diamond Princess, este crucero que estuvo varado en Yokohama. Ahora es otro crucero de la misma compañía que en estos momentos tiene 21 pasajeros que han dado positivo por coronavirus. Atracó este lunes justamente en Oakland, en California. Van a estar un par de días también mirando cómo van a evacuar a las personas y quienes viajaban a bordo del barco, que recordemos, partió de Hawái el pasado 29 de febrero, fueron trasladados rápidamente a centros hospitalarios, a bases militares, donde deberán cumplir una cuarentena de 14 días. Más de 3.500 personas están a bordo de este crucero, Carla. Se espera que también sean unas 2 días al menos, como ha pasado también con otros cruceros en la misma situación. Vemos también hoy al presidente Donald Trump diciendo que tienen todas las medidas tomadas, que realmente quieren solucionar y están en la capacidad de solucionar esta emergencia. Sin embargo, siguen siendo los cruceros una forma de expansión. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha dicho hoy, le ha recomendado a sus ciudadanos que no tomen cruceros en estas épocas de coronavirus, justamente para evitar esta propagación. Sí, lo que va a tener también repercusiones económicas para esta industria que está fuertemente golpeada también a raíz del coronavirus. Muchas gracias, Andrea. Claro que sí, muy buenas noches. Y de regreso a nuestro país, podría ser perfectamente la tercera edición de una saga de películas llamada El robo del siglo, pero rodada otra vez en la misma locación de hace 6 años. Simularon ser trabajadores de una empresa de encomiendas, fíjese, incluso con esta camioneta amarilla llegaron al aeropuerto. Nadie se dio cuenta hasta que agredieron a un guardia para robar. Escuche, más de 12.000 millones de pesos desde un camión blindado. Es el segundo robo más millonario en la historia de nuestro país. ¡Oh, chistoso, culeo! Camioneta de la empresa de encomiendas DHL, personal de la empresa DHL. Pero la verdad, nada de esto responde a la realidad. Esto ocurrió pasado el mediodía de este lunes en Aerosan del aeropuerto de Santiago. Nada menos que un robo, y no cualquiera. A las 12:15, 12:30, la información que tenemos preliminar, que llegan 2 vehículos, se ingresa por este mismo lugar y ingresan a unas bodegas y desde las bodegas proceden a intimidar a los guardias de seguridad y a los vigilantes, disculpe, y los proceden a retirar el dinero. Créalo o no, un nuevo robo multimillonario en el aeropuerto. Armas cortas en mano, fusil automático al hombro, de película. Seguro se acuerda de los 6.000 millones de pesos sustraídos en 2014 en el denominado robo del siglo. Sin embargo, este fue distinto, una banda delictual que superó todo precedente. Alrededor de 7 hasta 10 sujetos perpetraron un delito, se robaron bastante cantidad de dinero, estamos hablando de 1 millón de euros y otros 14 millones de dólares. Y si lo queremos llevar a moneda nacional, hablamos de casi 13.000 millones de pesos. Tras lograr subir a la camioneta la sustanciosa suma, los involucrados desaparecieron. A los minutos era encontrada semi-incendiada en la comuna de Cerro Navia. Por lo demás, nunca fue de la empresa DHL. La verdad es que siempre vienen a botar vehículos acá robados y eso es como normal en esta zona. Entonces los vienen a dejar y casi nunca no ve nada, tampoco hay cámara. Pero de los 14 millones de dólares y 1 millón de euros, ni noticias hasta ahora, menos de los involucrados. El delito dejó a 2 guardias que custodiaban el dinero lesionados, seguridad que ya está siendo cuestionada, aunque también se habla de una acción de expertos. Es la dinámica que se viene dando hace una semana con información privilegiada, insisto en eso, información privilegiada. Se trataría de profesionales, pero no por eso tenemos que dejar a la luz otras evidencias que están suscitando en este momento en el sitio de suceso. La duda surgió de inmediato de quién es la responsabilidad de la vulneración de todos los protocolos de seguridad. Aerosan, bodegas que albergan las importaciones, concesionaria Nuevo Pudahuel, quizás el DGAC. Estos últimos respondieron. La Dirección de Aeronáutica no le corresponde brindar seguridad a una empresa privada. Sí fiscalizamos que cuente con programas de seguridad para evitar actos delictivos. ¿Y qué pasó con esa fiscalización en esta oportunidad? Estamos hablando de más de 12.000 millones de pesos que fueron sustraídos este mediodía. A nosotros lo que corresponde que hagamos ahora es revisar este procedimiento y ver si obviamente va a haber que hacer alguna modificación. Lo ocurrido este lunes en el aeropuerto preocupa, más con datos medianamente recientes. 5 años y medio la historia se repite, con protocolos supuestamente reformulados, pero que en esta oportunidad, en un área en que se manejan tales niveles de sumas de dinero, fueron totalmente anulados. Tiene que tener condiciones de seguridad privada adicionales, así lo establece nuestra legislación, y eso también deberá ser determinado ya no solo por la investigación del robo mismo, sino que también por las características que tiene que tener un recinto como de esa naturaleza. Eso es algo que vamos a determinar en el curso de la investigación, de si se siguieron o no los protocolos que están destinados para estos efectos en el aeropuerto. Es algo que vamos a averiguar en el curso de las diligencias que hagamos en la Fiscalía de la Red.
El mayor robo en la historia del aeropuerto de Santiago tiene una nueva fecha, 9 de marzo de 2020. Casi 13.000 millones de pesos entre dólares y euros, de los que aún no se recuperan ni un centavo. Menos se sabe de los cerebros de una operación a todas luces de película. Este fue el segundo robo más millonario en el aeropuerto de Santiago. El primero, a lo mejor usted lo recuerda, fue en el 2014 y hubo similitudes en la forma como actuó la banda que durante esta jornada escapó con casi 13.000 millones de pesos en euros y también en dólares. Las dos agrupaciones delictuales se movilizaban en camionetas y al parecer ambas contaban con información privilegiada. Antes de 2014 nunca se había visto un robo de estas características, tan cuantioso y tan prolijo, con hombres preparados que estudiaron con detención cada espacio y el más mínimo detalle del camino que iban a recorrer por el aeropuerto de Santiago. Tipo vehículo, tipo van, circulo blanco, cuyo interior GT37 mantienen dos palets cargados con dinero efectivo. Fueron 9 hombres disfrazados con overoles a bordo de una van blanca, idéntica a las que transitan por el terminal aéreo. El ingreso de la camioneta van blanca por el sector del servicio agrícola ganadero del aeropuerto de Santiago quedó registrado en las cámaras de seguridad el pasado 12 de agosto. Dateados es lo más seguro. Seguían un camión de valores que traía 6.000 millones de pesos. El destino del dinero, cajeros automáticos y empresas mineras del norte, que obvio no alcanzó a llegar porque esta banda lo robó y huyó en minutos, generando un amplio operativo en el aeropuerto. Se dan cuenta de un grado importante de planificación. Unidades especializadas dicen que las bandas delictuales siempre cometen como mínimo un error, uno que puede costarles ser identificados. Precisamente ellos, los que realizaron este asalto el 12 de agosto de 2014, cometieron uno. ¿Cuál fue? Uno de los líderes, Alexis Niñoles, tenía uno de los vehículos que utilizó a nombre de su madre. Así se inició un seguimiento que luego terminó en su detención. Esto 5 meses después del robo. ¿Aceptas tu participación en lo ocurrido en el robo? No. ¿No participaste? No participé. En este caso hubo más de 20 allanamientos. Los participantes de la banda recorriendo el mundo compraron autos de lujo y también propiedades. De a poco fueron detenidos. ¿No tienes nada que ver con el robo del siglo? Este asalto, denominado en ese entonces como el robo del siglo, provocó que el jefe de seguridad del aeropuerto fuera desvinculado. Lo mismo hicieron con otras altas autoridades. Pero ahora, un poco más de 5 años después, ocurre algo parecido. Ahora, en la zona de carga internacional, hay similitudes entre estas bandas, seguramente en la manera de actuar, sin improvisos, utilizando tiempo para planificar con información privilegiada. Se lo comentábamos en nuestros titulares. Emulando lo ocurrido el 15 de noviembre, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados convocaron a los distintos partidos políticos ¿para qué? Para hacer un llamado a un plebiscito democrático y pacífico. En esta cita, que finalizó sin la firma de un nuevo pacto, se hizo un llamado a la participación en el proceso constituyente y se instó a acelerar el trámite legislativo de algunos proyectos de la agenda social, como por ejemplo el del ingreso mínimo garantizado y la reforma previsional. Además, se abordaron los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en medio de las campañas de cara al 26 de abril, incluyendo los ataques a transeúntes del pasado sábado, protagonizado por partidarios del rechazo. Los hechos de violencia hay que rechazarlos y en eso todos han sido muy categóricos. También recordamos que no solo los que hoy día asistieron, sino la totalidad de los partidos firmantes de este acuerdo han condenado la violencia. Y por lo tanto también es preocupante, y se habló de esto, cuando hay sectores que toman una opción para el plebiscito y que al mismo tiempo están provocando hechos de violencia. O sea, si estamos en un ambiente muy violento y la violencia se ha ido generalizando, por lo tanto hay que controlarla, no podemos normalizarla. Y lo que no hubo acá hoy día fue una disposición de dar un apoyo real a Carabineros en todas sus letras. Bueno, esta es una reunión en la cual habían sido convocados todos los partidos políticos, pero llegaron solamente algunos. Kevin Felguera tiene más detalles. Kevin.
Una reunión convocada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, donde solo llegaron 6 partidos políticos. Recordemos que el pasado 15 de noviembre hubo 10 partidos políticos más Gabriel Boric quienes firmaron este acuerdo político por la paz y por la nueva Constitución en esta misma sala, hasta donde llegaron estos 6 partidos políticos. Se restó el Partido Radical, también el Partido Comunista, a pesar de no haber sido uno de los firmantes, pero sí había sido convocado para esta instancia, y el propio Frente Amplio, en pos de Gabriel Boric, aseguraron que esta era una reunión más bien retórica y que hay que estar en la calle. Pasemos a revisar los detalles de esta información. 10 partidos y Gabriel Boric firmaron en la madrugada del 15 de noviembre el acuerdo político por la paz y la nueva Constitución, una jornada que intentó replicarse hoy en el mismo lugar donde se informó del pacto transversal, aunque con muchos menos actores. Se invitó a todos los partidos políticos, los firmantes del 15 de noviembre y los que no firmaron. Convocatoria a todos, a la que llegaron solo representantes de 6 partidos políticos. Las críticas no se hicieron esperar. Yo lo lamento profundamente, porque en una democracia las instituciones tienen que funcionar, y una de ellas son los poderes del Estado. ¿Qué es lo que la gente nos pide? Pónganse de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para cambiar la Constitución, pero tenemos que ponernos de acuerdo para cambiar Chile. Yo creo que ninguna conversación de este tipo está de más. Yo creo que lo que necesitamos es mayor diálogo. Yo lamento que Gabriel no venga, porque ha sido un actor importante el 15 de noviembre. Alusión a Gabriel Boric, que tal como todos los partidos del Frente Amplio convocados a la reunión, no asistió, asegurando que no existe comparación en lo realizado hoy con lo que se logró hace casi 4 meses. Creo que el llamado que tenemos que hacer todos, pero no solamente mediante declaraciones retóricas, sino actuando en consecuencia, es que nadie puede ser agredido por pensar diferente a lo que uno piensa. No creo que sea momento de seguir sosteniendo reuniones entre nosotros mismos. Por más que algunos quieran lo contrario, el plebiscito no está en riesgo. Argumentos que la llamada convergencia progresista no quisieron comentar debido a que uno de sus partidos, el Radical, tampoco estuvo presente, sin entregar mayores razones. El PPD y el PS evitaron polemizar ante su ausencia. Hay distintos puntos de vista, nadie está obligado a asistir a una reunión. Yo de esto no haría una controversia. Nosotros creemos que hay que concurrir a toda reunión que sea conducente a la paz, a la mayor democracia. Preferimos estar con la gente que estando en reuniones y declaraciones que no son la tarea del momento. Y así como el Frente Amplio y los radicales, el Partido Comunista tampoco se presentó a la reunión, a pesar de haber sido convocados por el presidente de la Cámara. Las razones... Ya estamos en camas separadas, como se dice. ¿Por qué nos invitan? Bueno, alguna razón tendrán, pero no tenemos la obligación de ir. Y no quiere decir que nosotros seamos violentistas. La garantía para la realización del plebiscito es obligación del gobierno establecerlas. Trastienda de una reunión convocada por los presidentes de la Cámara y el Senado que tuvo baja asistencia, que se prolongó por cerca de 1 hora y media y donde no se firmó ningún acuerdo, algo que sí buscarán lograr en las próximas semanas a medida que se acerque el plebiscito del 26 de abril. Ha sido recurrente. En las manifestaciones se han visto repetidamente ondas humanas. 3 personas lanzando objetos contundentes como con una resortera gigante. ¿Cómo son y qué tanto daño pueden provocar? Es una técnica que seguramente la han copiado de algunas manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, en Asia, ¿no es cierto?, donde tienen problemas similares. La fuerza de ese tipo de elemento podría ser similar al disparo de la escopeta que lanza las bombas lacrimógenas. O sea, a ese nivel de daño podría causar una lesión traumática grave, un test abierto en la cabeza, serio. Un pie adelante, el otro atrás, brazos estirados y un tercero prepara y apunta para disparar. Hay quienes dicen que esto fácilmente puede ser considerado como una onda humana. En el fondo, hacer puntería con estos objetos no es algo simple, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pese a que está dirigido en contra de los carabineros, es probable que también pueda impactar a personas que no tienen nada que ver. Aseguran que el daño que una persona puede tener al ser alcanzado por los objetos contundentes que lanzan puede llegar incluso a la muerte. Sí hemos recibido golpes con objetos contundentes difícil de precisar y no me extrañaría que fuera este tipo de piedra o elemento arrojado. O sea, lo importante es señalar el resumen. No todo el mundo que ha tenido un test en la cabeza ha sido precisamente por bomba lacrimógena, ha sido por
elementos contundentes, palos, piedras, pedazos de fierro, tubo o otro tipo de elementos. Lo cierto es que este mecanismo ha sido utilizado por algunos con la finalidad de lanzar objetos contundentes de mayor tamaño hacia carabineros, pero carece de precisión. Si yo puedo estirar esto todo el tiempo 2 metros, yo puedo darle muy poca velocidad a algo muy masivo o mucha velocidad a algo muy poco masivo. Entonces, dependiendo de lo que tú pongas adentro, tú puedes hacer que salga con la misma energía cinética, pero si es muy masivo, puede salir mucho más rápido que si tuviera una onda más cortita. Si bien en los enfrentamientos se ve mayormente las pequeñas resorteras, esta imagen se ha ido repitiendo. Nosotros también hemos atendido mucho transeúnte, persona que se va desplazando, que va saliendo el metro, que va al trabajo o viene de vuelta o va arrancando. También esas personas también en gran cuantía las hemos atendido. La fuerza, la velocidad y el peso que puede terminar con consecuencias graves. Videos que son enviados al Ministerio Público, ya que hay funcionarios de Carabineros lesionados por el lanzamiento de objetos con esta modalidad. Vamos a otro tema. El Metro confirmó que reparar los daños provocados a su infraestructura tras el estallido social va a implicar retrasar la inauguración de las líneas 7, 8 y 9. Este aplazamiento en la expansión del tren subterráneo provocó molestia en la comuna de La Pintana, donde por primera vez llegará este medio de transporte. Pasaron 20 meses desde que el anuncio presidencial ilusionó a varias comunas de la capital. Metro a Bajos de Mena, Metro a La Pintana, titularon los noticieros en junio del 2018. Nos parece que es una buena idea y hace falta. Nosotros nos demoramos como 1 hora y media más o menos cuando hay demasiado tráfico. ¿En llegar al centro solo? Sí, en llegar al centro. Las anunciadas líneas 8 y 9 siguen en marcha, pero tendrán retrasos considerables. La empresa Metro indicó que la prioridad es reconstruir las estaciones que fueron dañadas durante el estallido social. Además, se fijarán nuevos estándares de construcción, lo que afectará la inauguración de las nuevas líneas. Esta es la esquina de las calles Gabriela Poniente con Santa Rosa. Aquí estará la estación terminal de la línea 9 del metro, una que se iba a inaugurar en el 2026, pero que ahora podría ser postergada para el año 2028. Nosotros estamos esperando, ¿cómo se le ocurre? Oye, si tengo harta gente buena, mis hijos los traen chiquititos para acá y los dos son ingenieros. Nosotros como somos gente de bien, ¿por qué no tienen que castigar tanto? Habría sido un paso increíble, un paso realmente sorprendente para la gente humilde de aquí. Fome, para todos, para toda la comuna. ¿Lo estaban esperando el metro? Sí. ¿Se habían ilusionado mucho? Sí. Ya, chaito. ¿Cómo lo golpea esta noticia? Fome, sobre todo para los empresarios, ellos todos tienen para arriba, uno no tiene nada. Lo hunden más. El retraso anunciado para la línea 9 no cayó nada de bien en el comercio. Este restaurante de La Pintana abrió en enero. Está frente a una futura estación y esperaba entregar colaciones a los trabajadores del metro. Uno contrató gente, se preparó con ese tema y resulta de que ahora con esta noticia ya con el retraso de todo esto nos perjudica. Yo creo que no solo a mí, sino que a todos los locatorios acá del centro comercial Las Catalpas. Es lamentable, es deprimente, no solo para la alcaldesa, sino para todos los pintaninos que por primera vez soñábamos con que el metro llegara a la comuna de La Pintana. Y para nosotros es lamentable porque el estallido social nació también por la segregación que sufre permanentemente los humildes. Y esto es más segregación. El resto de las expansiones proyectadas por Metro siguen en desarrollo, pero ya se anunciaron retrasos en las nuevas estaciones de las líneas 2 y 3, además de una postergación de 1 año para la línea 7. Puede haber un costo adicional en los procesos de rediseño que se están incorporando, que tienen que ver principalmente con razones de seguridad, con nuevos estándares de seguridad que es necesario anticipar. El metro es tremendamente relevante para la ciudad y no debe detenerse aun cuando estemos viviendo una situación de coyuntura que evidentemente esperamos que vaya decayendo durante los próximos días y semanas. Las licitaciones asociadas a las nuevas líneas fueron declaradas desiertas.
Será ahora el directorio de la empresa estatal el que definirá cuándo y cómo se retomarán los proyectos que ilusionan a millones de capitalinos. Atención a las siguientes imágenes, porque esta tarde se hizo viral en redes sociales una agresión por parte de carabineros a un adulto mayor. Esto ocurrió en las cercanías de Plaza Italia. Ese es el video. Estamos con Camilo Zavala, quien tiene los antecedentes de esta persona, de este adulto que fue a este punto del centro de Santiago, que se ha transformado indudablemente en el epicentro de los disturbios. Estaba justo ahí en Ramón Corbalán, esquina La Alameda, un poco más allá está la calle Carabineros de Chile, y él nos contaba y dice que... La acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí, que carabineros se ciegan. No tienen un criterio formal o alguien que indique de que está mal el procedimiento que están empleando, después de haberme golpeado brutalmente en el ojo derecho. Bien, realmente conmovedor el testimonio de este hombre, este relato de Patricio, que por supuesto va a ser clave, y claramente también hay algunas instituciones y agrupaciones que ya han estado en contacto con ellos. Solo para cerrar, les quería decir que intentamos comunicarnos con carabineros y fuera de cámara nos dijeron que repudian este acto y en los próximos minutos van a entregar un comunicado. Claro que sí, Camilo, es necesaria una explicación de Carabineros frente a este actuar que está fuera de todo protocolo. Un hombre de 69 años, ya reducido en el suelo, se actúa de manera totalmente violenta y desproporcionada, así que quedamos atentos a lo que pueda decir la institución. Se identifica primero que nada a los autores de esta brutal golpiza y las acciones que va a tomar en contra de ellos. Camilo, estamos contigo más adelante, gracias. Bien, ha sido un nuevo día de convocatorias tras las multitudinarias marchas realizadas este domingo en todo el país. Este lunes, diversas organizaciones sociales y sindicales convocaron a una huelga general feminista. En la región metropolitana, las manifestaciones se concentraron en el centro de Santiago y en general se desarrollaron en forma pacífica, generando solo congestión en algunos sectores por los cortes de tránsito. La marcha comenzó en Plaza Baquedano, desde donde avanzó por la Alameda hacia el sector poniente, con grandes lienzos, también gritando consignas en defensa de los derechos de las mujeres. Las asistentes caminaron por la principal arteria capitalina, desarrollando diversas intervenciones artísticas. Y no solo en Santiago, también ha habido otras manifestaciones durante este día. En Antofagasta, por ejemplo, se reunieron en la Plaza Sotomayor centenares de mujeres y gremios que se sumaron a la huelga. Todo comenzó con la intervención creada por las tesis y luego una columna recorrió principalmente el centro de la ciudad. Algo similar ocurrió en Temuco, donde la convocatoria sumó a cerca de 3.000 mujeres quienes se reunieron en la plaza del hospital, tomaron diferentes rutas para luego terminar en la plaza de armas de esa ciudad. En medio de los recorridos se pudo ver diferentes intervenciones artísticas, también cacerolazos y cánticos feministas. Son manifestaciones que se han sucedido en todo Chile. En Concepción, por ejemplo, otra multitudinaria manifestación de mujeres recorrió las calles del centro penquista, todo en medio de intervenciones que destacaron consignas feministas y un emotivo homenaje también a víctimas de femicidio. Esta marcha finalizó en la Plaza Perú. Ponga atención a estos datos, son muy interesantes. Chile, país minero, así clasifican principalmente la economía nacional. Sin embargo, esto podría cambiar, según Comunidad Mujer, si es que se midieran otros factores. Para este organismo, el aporte económico de los quehaceres del hogar y también de la crianza alcanzarían los 44.492 millones de pesos. Esto equivale al 22% del PIB, según un estudio que fue dado a conocer este día lunes y que cuantifica el valor del trabajo doméstico de cuidados no remunerados. Tiene todos los días a sus casi 62 años, va a realizar las compras de otros para ganarse unos pesos más. Sube bolsas y maneja por toda la capital. Y aquí estoy haciendo una pega distinta, que es justamente para complementar la remuneración que percibo producto de mi pensión. Es la realidad
realidad de miles de mujeres pensionadas que deben seguir trabajando para vivir. La razón, bajas pensiones, producto de lagunas laborales, así lo dice el sistema previsional. Mujeres que sufren de la invisibilización de un trabajo no remunerado. La dueña de casa, la persona que cría, trabaja a veces mucho más horas que lo que laboralmente, comillas, las 8 horas laborales. Es levantarte a las 6 de la mañana, acostarte a las 12 de la noche haciendo diversas cosas dentro de la casa y que nadie considera un trabajo real. Son los quehaceres del hogar, la crianza, un trabajo anónimo a cargo históricamente del grupo femenino de la familia. Por cada 10 personas que lo hacen, 7 de ellas son mujeres. A mí me molesta enormemente que el trabajo de la mujer que está en la casa, que trabaja en casa, no tenga una remuneración, por último, un monto estatal. Trabajo casi las 8 horas, volver a mi casa, llegar a preparar once. Las tareas que a él le tocan son hacer la cama y esa es como la tarea principal. Yo trabajo como 10 horas. Suerte que mi señora me espera y me cocina, todo eso. Por ejemplo, ¿puede comer con su señora? ¿Le tiene la comida lista? Sí. ¿Su señora trabaja? No. ¿Su señora trabaja? Ahora no. Está en la casa. Sinónimo de desocupada que pesa en la historia y también en la vejez de muchas. Por eso un estudio de Comunidad Mujer quiso analizarlo, ponerle valor, cuantificarlo y compararlo con las distintas actividades económicas. A las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado le asignamos el valor que en el mercado tienen ese tipo de actividades. La encuesta CACEN 2015 permite diferenciar el precio, por ejemplo, de alguien que cuida a niños, de alguien que cuida a ancianos, de alguien que hace el aseo, ¿sí? Las mujeres en promedio destinan casi 6 horas al día a los quehaceres del hogar y la crianza. El hombre no alcanza las 3. Solo 1 de cada 10 parejas distribuye la carga de trabajo no remunerado. En Noruega, la diferencia entre las mujeres 3,7 horas diarias y los hombres 3. En Egipto, las mujeres destinan más de 5 horas diarias y los hombres 35 minutos. Una valoración que puede ser clave para pensar en nuevas políticas públicas. Actualmente la OIT tiene un reconocimiento amplio de todas las dimensiones y formas de trabajo, entre ellas el trabajo doméstico no remunerado. El desafío no solo es reconocer el trabajo, sino mejorar la distribución de él en el mismo hogar. Políticas de crianza compartida, postnatal masculino y sala cuna universal han sido claves en otros países. Mujeres que en la semana que se reconoce la lucha por igualdad de derechos y oportunidades buscan que también se visibilice y se valorice la labor que por siglos han realizado en silencio y sin remuneración. Bueno, y esto debería dar vergüenza. Cerca de 70.000 niños en Chile no reciben la pensión alimenticia de sus padres. Las mamás viven un largo peregrinar en los tribunales y en ocasiones no consiguen nada. El proyecto del gobierno para registrar en DICOM a los deudores busca generar más presión, pero esta iniciativa para algunos aún es insuficiente. Daniela Rojas es técnico en enfermería y artesana. Tiene 2 hijas. El padre de una paga sagradamente la pensión de alimentos, el otro no. Esta joven lo demandó hace 5 años e incluso pidió su arresto. Y cuando por fin iba a la PDI me decían no al lugar porque no se encontraba el personaje. Y eso es todo lo que conseguí, yendo 2 años a Carabinero, a poner las constancias. Su expareja le debe 2.600.000 pesos y ante la nula respuesta también demandó a los abuelos paternos, pero tampoco logró resultados. Lo que vive Daniela lo viven también otras cientos de madres en el país. Eso no es justo para mí como mujer, ni justo para mi hijo, que yo tenga que mendigar lo que le corresponde por ley. La justicia castiga con cárcel a quienes no cumplen con su responsabilidad. Otras medidas son quitarles la licencia de conducir por 6 meses y retenerles la devolución de impuestos. Para presionar aún más a aquellos que evaden su obligación económica, el gobierno anunció un proyecto de ley para incluir a todos los deudores de pensiones alimenticias en el boletín comercial, conocido por todos como DICOM. Y pagar la pensión en el beneficio de tus hijos es la primera indicación de corresponsabilidad. Según el Poder Judicial, el 84% de los demandados no paga la pensión alimenticia, lo que afecta en promedio a unos 70.000 niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos esperan durante años un dinero que no llega.
Por esto, el proyecto de registro de deudores de pensión genera sentimientos encontrados. A mí no me sirve en verdad porque el gallo no creo que algún día vaya a pedir un crédito, nada, si nunca va a trabajar con contrato porque sabe que tiene deudas por pensiones, porque no solo a mí, a su otro hijo igual tiene deuda por pensiones. La verdad es que el registro por sí mismo no es la única solución. Lo que se requiere es que se fiscalice que las personas que estén en ese registro paguen la pensión alimenticia. Por ello propone, por ejemplo, que cuando un deudor de pensión alimenticia sea fiscalizado como conductor en el tránsito, sea detenido y obligado a pagar. Mientras, el proyecto del gobierno por DICOM debería ingresar al Congreso en los próximos días. Llevan más de 4 meses viviendo entre gases lacrimógenos, barricadas, manifestaciones y represión policial. Es el drama de los vecinos de Plaza Italia, la llamada zona cero de la capital, que en algunos casos ha disminuido en más de un 30% el valor de los arriendos en su entorno. Es el punto neurálgico de las manifestaciones. Todos los viernes tenemos fiesta en la Plaza Baquedano. Siento como que nadie nos escucha. Nos sentimos así como totalmente abandonados nosotros. O llegas aquí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y te encierras, o llegas después de las 10 de la noche, ya donde se ha calmado todo el entorno. Entonces uno espera que de parte de las autoridades haya mayor capacidad para movilizar esto, para negociarlo. Un lugar donde ha bajado la plusvalía. En total, con los gastos comunes, todo, 250, 260. La chica que a mí me arrienda, conversamos y todo, y me bajó el arriendo a mí del departamento. La llamada zona cero del estallido social. Muchas veces nosotros tenemos que hacer esfuerzo y sacrificio en poder conseguir las demandas que anhelamos. Es el relato de quienes aún residen, los que se han marchado y quienes han llegado a habitar en el entorno de Plaza Italia, o como algunos han rebautizado, Plaza de la Dignidad. El principal punto de encuentro de las manifestaciones, pero lamentablemente también un foco de recurrente violencia, la llamada zona cero del estallido social. Llevan más de 4 meses conviviendo con manifestaciones, desde las más masivas y pacíficas hasta las más violentas. Hablar en cámara con los vecinos de Plaza Italia no es fácil. A pesar de que gran parte de ellos apoya las demandas sociales, varios temen represalias por salir a contar cómo es vivir hoy en este punto neurálgico de la capital. Esta vecina, a quien llamaremos Nancy, es una de ellas. Nuestra vida cambió el 100%. De que yo me siento secuestrada en el edificio, tengo que llegar a cierto horario y estar escuchando todos los días lo mismo. Prefiere ocultar su rostro por seguridad. Dice que ella, como sus vecinos, están asustados. Es propietaria de un departamento en una de las calles donde se han producido enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Imposible para ella abandonar su hogar. Se han ido la mitad de las personas, o sea, de las familias. Está la mitad del edificio vacío y los departamentos que están con arrendatarios porque le han reducido a la mitad el arriendo para que se queden, porque si se van después ya no tienen, nadie lo va a arrendar. Los dueños están prácticamente obligados a quedarse. Para algunos como Mariano no queda más que hacer frente a una situación que esperan termine pronto. En el fondo es como aguantar el chaparrón. Nos tocó estar acá, nos tocó vivir acá. Los que estamos porque nos gusta, porque tenemos nuestras viviendas acá, porque valorizamos un montón de cosas. Por lo tanto, es decir, estemos comunicados, apoyémonos, veamos cómo va el día a día. Los viernes por la tarde suelen ser los días más conflictivos para estos vecinos. A pesar de que la intensidad de las manifestaciones bajó un poco, dicen, durante el verano, deben convivir con los gases lacrimógenos, los estruendos, gritos, barricadas y la represión policial. Su rutina ya no es la misma hace un par de meses. ¿Cómo es pasar un viernes por la tarde en este sector? Todos asumimos que tenemos que llegar temprano. O sea, yo hago consultoría, después mi horario normal de mi trabajo normal, digamos. Hago consultoría, capacitaciones, los viernes, cero. Porque de lo contrario es cómo te las arreglas para entrar. Plaza Italia tiene una ubicación en el mapa de Santiago que hasta antes del estallido social resultaba atractiva y era bien cotizada. Hoy la migración desde sus residencias cercanas es una realidad. Así luce por fuera este edificio ubicado en calle Carabineros de Chile, punto de enfrentamiento entre manifestantes y la policía.
De los cerca de 100 departamentos que posee, al menos 30 han quedado desocupados desde octubre del año pasado. Se volvió insostenible vivir acá, pues, o sea, el sector ya no es tranquilo después de pasar, digamos, de ser un lugar, un entorno tranquilo, donde tú tenías todo a la mano, el supermercado, el metro, el centro, que puedes ir incluso caminando, ya no lo puedes hacer. Julio Barre, el departamento que hasta hace poco fue su hogar y el de uno de sus hijos, hoy está vacío. Decidió entregarlo a la corredora. Es que vivir en la esquina de Carabineros de Chile con Ramón Corbalán se ha tornado complejo. A eso se suma el aumento en los gastos comunes en que han debido incurrir varios edificios. Igual uno se podría atreverse a quedarse, porque hay que vivir igual que todos los mortales. O sea, en todos lados yo creo que hay problemas, pero el edificio elevó mucho los gastos comunes, muchísimo. Mira, yo empecé pagando 70.000 pesos y he pagado hasta 120. 5 de la tarde, casi en punto de un viernes, las calles comienzan a ser cortadas por manifestantes. A esta hora se vuelve difícil para los vecinos de este sector retornar a sus hogares. Es cuestión de minutos para que empiece el enfrentamiento con la policía. Nos amenazan. Uno no puede asomarse al balcón, a la ventana, porque nos dicen todas las groserías y nos amenazan. Y nos sacan fotos y nos apuntan con láser. Y así como algunos han optado por irse de Plaza Italia, otros han decidido quedarse. Algunos como Marián porque no tienen otra opción, otros como Natalia porque le abarataron los costos en su arriendo. Yo pensé en irme en un momento porque, como te decía, pagando lo mismo un poquito más, podía tener las mismas comodidades que tenía antes, el metro y todo eso. Pero al final la chica que a mí me arrienda, o sea, conversamos y todo, y me bajó el arriendo a mí del departamento, y eso a mí igual me conviene. Entre 60 y 70.000 pesos ha disminuido el valor del arriendo para Natalia, un 20% menos de lo que pagaba antes del estallido social y los primeros meses de este. Por ejemplo, adultos mayores es mucho más difícil, o niños que se expongan a los gases. Yo no tengo como alguna condición que me prohíba estar exponiéndome, entonces puedo elegir quedarme. Pero claro, yo puedo elegir, mucha gente no se puede dar ese lujo. La plusvalía en el entorno cercano a Plaza Italia ha bajado drásticamente. La estación de metro Baquedano continúa cerrada, varios locales no han vuelto a abrir y las constantes manifestaciones han influido en el valor de sus viviendas. Básicamente la variable entorno está afectando sin duda a todas las propiedades del sector. Hemos visto una mayor oferta de publicaciones que a diciembre significaba un 50% más de lo que teníamos anteriormente. Algunos han visto este momento como una oportunidad para cambiarse de comuna. Waldo viene desde Maipú. Hace meses buscaba independizarse y encontró este departamento a un precio que antes de octubre era casi impensado. Hay distintas opciones. La opción en la zona cero, esta no es la única, sino que hay muchos más arriendos. Para Ramón Carnicer también. ¿Cuánto te costó a ti, por ejemplo, arrendar ahí? Como 250 total. En total con los gastos comunes, todo. 250, 260. Compré losa nueva, me dieron también implementos de mi casa, basurero. Waldo estudia y trabaja, se vino con lo básico. Vivirá en este edificio ubicado en Elogia Sánchez con Vicuña Maquena, a solo 2 cuadras de Plaza Italia. La ubicación, dice, no es algo que le complique, pero sí hay un tema que le preocupa. Por el tema de las balas perdidas. Yo es lo único que le tengo como miedo, entre comillas, pero a los encapuchados y todo eso, no, para nada. Yo sé que ellos no me van a atacar a mí porque no... Soy alguien más un ciudadano más. Esperanzado recorre cada rincón de su nuevo hogar, pero no es el único vecino nuevo en el barrio. A una cuadra de donde vive Waldo, Enrique arrendó este departamento amoblado con 2 dormitorios y un baño hace menos de una semana. Antes del 18 de octubre, este departamento, el arrendatario anterior pagaba 450.000 pesos. Y después el arrendatario se fue en noviembre por todo el caos y la movilización que hay alrededor de esta zona, y empezaron a bajarlo a 370, 350, 300, y ya hace una semana atrás lo bajaron a 270 porque no existe demanda para este tipo de sector. Enrique es estudiante universitario, participa de las movilizaciones, se mueve regularmente por el entorno de Plaza Italia, pero esta es la primera vez que habitará en el sector. Marzo será un mes clave para su estadía.
entre el día de ayer y hoy día no me ha traído como mayor conflictividad. Vamos a esperar cómo se desarrolla la jornada hoy día viernes, el lunes y el 8M, que son como los días que yo por lo menos estoy esperando para tantear un poco cómo se da acá y cómo se origina la conflictividad. Por ahora el valor del arriendo se ha vuelto uno de los principales motivos para quedarse en la zona. El contrato de Enrique con la corredora es por 6 meses. Dependiendo de cómo avancen las movilizaciones, el precio podría variar. Desde el Ministerio del Interior aseguran estar trabajando en nuevas estrategias junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones para controlar el entorno de Plaza Italia. Uno, conocer mejor el territorio y las circunstancias en que esto se da. En segundo lugar, dotar de mejores medios a nuestras policías, y eso implica no solo medios materiales, una mejor preparación de nuestras policías, una reestructuración. Carabineros reestructuró su fuerza de orden público, ahora ya no son fuerzas especiales, sino que control de orden público, y además reentrenamiento de las policías adoptando las estrategias o el conocimiento de muchas de las policías extranjeras en materia de control de orden público. Una nueva estrategia de la policía que permitió detener más de 40 personas de la llamada primera línea la semana pasada. Las autoridades dicen hacer la diferencia entre las manifestaciones que ocurren en Plaza Italia y los enfrentamientos que se realizan en su entorno. Por eso aseguran que se generará una mesa de trabajo en conjunto con los vecinos. Nosotros no vamos a renunciar jamás a poder devolverles la calidad de vida a los vecinos, jamás, es nuestro deber. Y por lo tanto, en la medida en que nosotros vayamos deteniendo a estos delincuentes, vayamos poniéndolos frente a la disposición de la justicia, vayamos generando tranquilidad en el barrio, vamos a ir inmediatamente generando la reconstrucción de los distintos sectores. Hay personas que dicen, bueno, ustedes son como la zona de sacrificio, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo digo a esas personas que dicen eso, a ver si en 4 meses van a soportar que esto mismo les suceda en su misma casa o departamento y estar todos los días. A ver si ponerse en el lugar de nosotros, ¿lo han imaginado alguna vez? Ellos quizás no comparten que acá sea la zona, pero sin lugar a duda muchas veces nosotros tenemos que hacer esfuerzo y sacrificio en poder conseguir las demandas que anhelamos. Marzo es un mes que estará marcado por las movilizaciones y sin duda Plaza Italia será nuevamente el punto de encuentro. Esta es parte de la realidad que se vive en su entorno. Vecinos que llegan, otros que se quedan y varios que han decidido abandonar el sector. Muchos comparten las demandas y hacen un llamado a la empatía. Tiempos donde, tal como miles de chilenos, esperan que para ellos también se pueda hacer costumbre vivir con dignidad en su barrio. Ya son las 10 de la noche con 5 minutos. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Alerta en Pinto Durán, Alexis en cuarentena en Italia por el coronavirus. ¿Se perderá el arranque de las clasificatorias sudamericanas? Bueno, si es que estas se juegan. Comenzamos este bloque deportivo en 24 horas central. Aplicamos un régimen en el territorio italiano. Y estar preparado ante lo que se venga. Autoridades italianas suspendieron toda actividad deportiva hasta el 3 de abril, incluida la primera división del fútbol italiano, el Tocopillano, en cuarentena en la región de Lombardía. Alarma en La Roja, problemas para Reinaldo Rueda. Alexis Sánchez podría ser baja para el debut en eliminatorias. Maravilla es parte de las 16 millones de personas que están en cuarentena por coronavirus en la región de la Lombardía, en Italia. Aplicamos un régimen de límites restrictivos. Una medida extrema del gobierno italiano que provocó caos. Así fue el éxodo de miles en Milán antes del aislamiento forzado. Otros, como Alexis, estarán en cuarentena al menos hasta abril, algo que instaló la incógnita en la selección. Hay que tomar, eso sí, medidas, no hay que alejarse de la contingencia nacional y mundial. La NFP monitorea a su gran estrella que sumó otro golpe en Italia. Las autoridades suspendieron todas las actividades deportivas hasta el 3 de abril. Situación compleja para Alexis, que solo podría salir de ese país por imperativos profesionales verificables. De momento, espera. Están viviendo un día a día normal, con entrenamiento y todo perfecto. Uruguay y Colombia se aproximan. ¿Llegará Alexis Sánchez? Todo indica que está más lejos que cerca. Pero no solamente Alexis está en alerta por el coronavirus. La NFP
hace un seguimiento de los seleccionados y aplica recomendaciones. Mira. La rápida propagación del coronavirus. ¿Tiene relación con el coronavirus? 3 nuevos casos de coronavirus. Coronavirus. Está en boca de todos. El coronavirus también preocupa a la selección chilena. Les mandamos una serie de recomendaciones básicas y estar preparados ante lo que se venga. Protocolos que refuerzan higiene de manos, tos y uso de mascarillas. En la ANFP se asesoran con el infectólogo Jaime Labarca. Ellos están en línea directa con nuestro jefe del área médica de la selección chilena. Se suspendió el inicio de las clasificatorias en Asia. La próxima semana podrían haber confirmaciones con las de Sudamérica. Lo que se dé y todo lo que se informe son especulaciones y basado en las especulaciones no podemos seguir trabajando. Por el momento no podemos decir absolutamente nada porque es basarse en hechos que no han ocurrido. Con mascarillas en mano esperarán a los jugadores de La Roja que llegarán directo a Montevideo. El coronavirus hace tambalear a las clasificatorias. Claro, porque no solamente afectaría esto a la selección chilena, sino que también a otras selecciones sudamericanas con jugadores que militan precisamente en esa zona de Italia. Como por ejemplo, bueno, hablábamos de Alexis, su compañero el argentino Lautaro Martínez, el uruguayo Diego Godín y también Matías Vecino, Duan Zapata, el goleador del Atalanta, Luis Muriel también del Atalanta, algunos jugadores sudamericanos que no podrían, en la eventualidad, integrarse a sus respectivas selecciones para el inicio de las clasificatorias. Recordemos que Italia es el segundo país más afectado por esta crisis sanitaria. Hasta el último minuto, 463 personas fallecidas en Italia por el coronavirus. Y en otras partes del mundo, ¿qué pasará, por ejemplo, con las clasificatorias? Bueno, las sudamericanas, por el momento, ni la FIFA ni la Conmebol han manifestado la suspensión o postergación de los partidos que van a comenzar, recordemos, el 26 de marzo. Y las clasificatorias de Asia, claro, hasta el momento suspendidas. Sí, pues, así fue lo que señaló hoy la autoridad. También las clasificatorias al Mundial de Fútbol Sala que se iban a disputar en Lituania y las clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 femenino que comenzarían en junio. Lo de las clasificatorias sudamericanas, ni la FIFA ni la Conmebol han manifestado la suspensión o postergación de los partidos que, recordemos, deben comenzar el 26 de marzo. Existe una recomendación de monitoreo constante del coronavirus. Se va a evaluar la medida. Por ahora, Ecuador ya determinó que los partidos disputados en su país se juegan a puertas cerradas. Vamos con Cristiano Ronaldo. Broma del portugués que no le cayó bien a todos. Claro, ahí el delantero que descendió del bus de la Juventus para el partido jugado ayer frente al Inter a puertas cerradas. La transmisión oficial captó cuando CR7 simuló chocar las palmas de los aficionados, fantasmas en este caso, ¿no? Y minutos más tarde, en el calentamiento, con la supuesta ovación de los fanáticos que obviamente no asistieron al estadio. Broma o crítica de Cristiano por esta medida de jugar sin público. Bueno, golpe al tenis. Se suspende el primer Master 1000 del año, Indian Wells, un histórico campeonato del circuito, y esto obviamente por el temor al contagio de coronavirus de jugadores y también público. Así lo informó la organización, que hizo eco a una recomendación del Departamento de Salud Pública de California, que declaró la zona bajo emergencia de salud pública después de confirmarse el primer caso de coronavirus en la zona. Se indicó que ya se barajan nuevas fechas, claro, alternativas para la organización de este campeonato. Y con el no de Luis Felipe Scolari asoman nuevos candidatos a la banca de Colo-Colo. El venezolano Rafael Dudamel y el argentino Gabriel Heinzen entran en esa disputa. Nuestro candidato número uno era el profesor Scolari. Siempre hay plan B. Lo cierto es que Moza y compañía no lo tenían. Daban por sentado que con Scolari estaba todo prácticamente abrochado, pero ello no ocurrió. Su opción se desvaneció de un momento a otro y hoy arman el famoso plan B. Estamos esperando tener una reunión de directorio que no está confirmada aún, en la cual esperamos nosotros conocer realmente cuál es la propuesta que existe ahora.
Reunión que se realizará lo antes posible porque en Macul necesitan un técnico. Nosotros no sabemos cuánto es lo que va a permanecer Gualberto con su cuerpo técnico aquí al mando. Pero además de lo deportivo, el directorio quiere saber por qué la negativa del brasileño. Solamente de momento nos hemos enterado por lo que se ha dicho por la prensa. Días de arduo trabajo para Marcelo Espina, que se encuentra armando el plan B, uno que por ahora tiene dos nombres, Dudamel o Heinze. Lo cierto es que Colo-Colo afrontará su segundo partido de Copa Libertadores sin un técnico titular. Y luego la dirigencia se preocupará de qué técnico llegue y qué técnico no llegará. Y este golpe se transformó en viral. Choque de estos dos pilotos en el Basela Race que se disputó en Cataluña. Se trata de la carrera de enduro más importante de España. Participan profesionales y también aficionados. En la edición 2020, claro, con varios que salieron con algunos rasguños. Mira. Es la Basela Race, la carrera más multitudinaria de España y una de las más populares del mundo del enduro. Profesionales y amateurs no pueden escapar de las trampas. Un circuito extremo, con obstáculos solo para los mejores y aún así terminan en el suelo. Velocidad, vértigo y caminos de barro imposibles de superar. 1.200 valientes se atrevieron en la versión 2020 que les cobró más de un dolor de espalda, cuello, brazos y piernas que jamás olvidarán. Y ni la cárcel le borra la sonrisa a Ronaldinho. Revelan primeras imágenes del ex crack brasileño tras las rejas en Paraguay, luego, recordemos, de ser detenido por documentación falsa. Sí, está esposado Ronaldinho. 3 noches en la cárcel, una pesadilla tras las rejas en Paraguay. Ronaldinho vive su propio calvario. Por ingresar con documentos falsos junto a su hermano, Dinho no ha podido recobrar la libertad y así se le ve. Primera imagen del brasileño en la cárcel. Uno de sus abogados, Adolfo Marín, salió en su defensa. Él no sabía que estaba cometiendo un delito. Es tonto. Ronaldinho ha tenido la visita de sus abogados, pero además de pequeños hinchas. Me puse todo rojo, emocionado también. Él estaba en el pasillo compartiendo y firmando autógrafos. A Dinho le improvisaron una celda al lado de la guardia del cuartel. Tiene de vecino, por ejemplo, a Miguel Cuevas, diputado acusado de corrupción, y a Ramón González Dager, expresidente del fútbol paraguayo, imputado por enriquecimiento ilícito. Hay peligro de fuga porque no tiene arraigo, se trata de un extranjero. Ronaldinho arriesga estar detenido durante todo el proceso de investigación que podría extenderse hasta los 6 meses, por lo que podría pasar su cumpleaños número 40 tras las rejas. El último puesto con 16 unidades. Y aquí estamos con la Premier League en esta fecha 29. Y la goleada del Leicester 4-0 frente al Aston Villa en el King Power, con Harvey Barnes anotando los 40 del primer tiempo. El 1-0 para el equipo de Brendan Rodgers, con la anotación a los 17 del segundo tiempo. Luego de esta determinación del juez Michael Oliver, Jamie Vardy, el goleador, anotando el 2-0. El Leicester, que está tercero con 53 unidades, a 4 unidades del Manchester City, que está en el segundo lugar. A los 34 va a repetir Jamie Vardy, y a los 39 del segundo tiempo va a repetir también Harvey Barnes. Ahí entre Jamie Vardy y Barnes logran anotar estos 4 goles en la victoria del Leicester, partido jugado hoy entonces en la primera división del fútbol inglés, en la Premier League. Y Giacomo Nizzolo se quedó con la segunda etapa de la tradicional París-Niza, que por ahora no ha sufrido modificaciones por el tema del coronavirus. Etapa de 165 kilómetros. Mala jornada para los favoritos, para Julien Alaphilippe y el colombiano Nairo Quintana. Pinchazo para el francés y caída para el sudamericano. En el sprint final, Nizzolo se impuso al alemán Pascal Ackermann, que sigue como líder de la clasificación general. Ahí está, con la información deportiva. Iván, donde hoy se jugó un partido
de la fecha del torneo nacional, Unión La Calera derrotó por 2-0 a Coquimbo Unido. Fecha que sigue mañana también, mañana martes. Gustavo, tú hacías una mención a los efectos del coronavirus. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. De regreso vamos a estar desde la frontera con Italia, el segundo país que tiene más casos por coronavirus, un país que está completo en cuarentena. Hacemos una pausa. Estamos de regreso inmediato. Espérenos. Ya estamos de regreso con las noticias y le contamos que los duques de Sussex están a pocas semanas de comenzar una nueva vida y este lunes protagonizaron su última aparición oficial como miembros de la familia real, en un evento del que también fueron parte los miembros más destacados de la monarquía del Reino Unido. Este lunes, Meghan y Harry dijeron adiós a la familia real británica. Junto a Isabel II y el resto de los Windsor, asistieron a la abadía de Westminster, en Londres. Allí participaron de su último gran acto público, el Día de la Commonwealth o Mancomunidad de las Naciones, organización de 53 países encabezada por la reina. Se trataba de un reencuentro esperado, puesto que la pareja apareció por primera vez en público junto a la familia de Harry, desde el anuncio de su salida de la realeza el pasado 8 de enero. Un gran número de sus seguidores llegó a las afueras de Westminster para presenciar el acto. Pese a que la mayoría respeta la decisión de los duques, el hecho aún despierta emociones divididas. Creo que es el fin de una era, pero a la vez lo entiendo totalmente. Pienso que es una buena oportunidad para ellos y que la reina y el resto de la familia han sido un gran apoyo para ambos. Es triste, pero estamos felices de que se vayan y vean el resto del mundo. Harry siempre ha sido tan popular y tan cercano, y ahora ese elemento va a desaparecer. Es decir, sé que está William, pero él siempre va a ser el rey, así que siempre va a tener cierta distancia con la gente. Harry era tan como uno de nosotros, no sé si me entiendes. No estoy segura de que ellos sean los únicos que deben tomar la decisión, pero sí, creo que deben hacer lo que sea mejor para su familia, y espero que continúen llevándose bien con toda la realeza. A diferencia de años anteriores, Harry y Meghan no participaron en la procesión real del acto religioso junto a la monarca británica. De la misma forma, evitaron fotografiarse junto al resto de los Windsor, desatando una serie de especulaciones en la opinión pública local. De esta manera, los duques sellan su despedida. Su salida definitiva de la monarquía se concretará este 31 de marzo, fecha en la que ambos dejarán de recibir el tratamiento de altezas reales. La pareja, junto a su hijo Archie, iniciará entonces formalmente una nueva vida en Norteamérica. Ahora. Bien, nos vamos a ir de inmediato hasta la frontera de Italia con Branislav Tepes, que nos va a contar cómo se está enfrentando esta cuarentena en la que a partir de hoy está todo el país a causa del coronavirus. ¿Cómo estás, Branislav? Buenas noches. Bien, ya vamos a estar con Branislav. Recordemos que hoy el gobierno italiano ha decidido extender esta medida de aislar a toda la población de Italia. Esto se había tomado en primera instancia solo en la región del norte. Estaba afectando a unos 16 millones de personas. Sin embargo, hoy, ante un aumento explosivo durante el fin de semana de casos de fallecidos y también de casos de contagiados, se ha decidido extender esta medida de aislamiento a toda la población italiana. Ha dicho el primer ministro de ese país que los movimientos solo deben hacerse si es que estos están justificados, algo que en la práctica todavía genera bastantes dudas, pensando en cómo la gente va a poder justificar desplazamientos a sus trabajos si es que efectivamente necesitan hacerlo. Vamos a estar en algunos minutos con Branislav para contarles cómo se vive en lo cotidiano, en los hechos, esta cuarentena en Italia. Bueno, le contamos que a 4 años del gigantesco incendio en el relleno sanitario de Santa Marta, la Fiscalía formalizó por daño ambiental a 2 gerentes de esta empresa. Los ejecutivos fueron imputados por su presunta responsabilidad en las fallas de mantenimiento y operación de este basural.
El 19 de enero del año 2016, una densa nube de humo tóxico y pestilente cubrió los cielos de la región metropolitana. Santiago despertó cubierto por una gran nube de humo y con un mal olor perceptible en gran parte de la capital. Ese día se declaró un incendio en el relleno sanitario Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante. No se puede respirar. Yo que trabajo aquí mismo en el sector es totalmente asqueroso. Esto es tóxico, o sea, en el fondo esto es muy tóxico para nosotros. Yo tengo un bebé de 3 meses y anoche mi bebé era las 3 de la mañana y no se podía quedar dormido. No tenemos por qué vivirlo, no es justo que lo vivamos. Apagar el incendio fue una tarea en extremo compleja. Como el siniestro era de tipo anaeróbico y no contaba con la presencia de oxígeno, se requería ahogar el fuego con productos químicos, una labor que se extendió durante más de 5 días. Nosotros fuimos para investigar un gran incendio y en realidad terminamos viendo que había una situación de daño ambiental muy grave. Hubo varias alertas y varias grietas gigantes que fueron alertando a la empresa de que estaba ocurriendo algo muy peligroso y la orden fue seguir operando. La Fiscalía determinó que el incendio en Santa Marta no solo provocó una gigantesca nube de humo tóxico. Además, se descubrió la filtración de líquidos percolados que afectaron el suelo, el agua y la biodiversidad de la zona donde se levanta el vertedero. Este gigante de basura se vino abajo, se desmoronó y ocupó una superficie para graficárselos de aproximadamente 6 canchas de fútbol. Entonces esto empezó a provocar un montón de efectos colaterales, entre ellos contaminar suelos, dañar la vegetación circundante. Y claro, y el incendio terminó siendo un efecto colateral. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema ratificó la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago en contra del consorcio Santa Marta por daño al medio ambiente. Ahora la Fiscalía formalizó al gerente general Rodolfo Bernstein y al gerente de operaciones Ricardo Ollarse. Ambos están imputados por poner en peligro la salud humana, animal y vegetal de la zona afectada. Esto fue un hecho lamentable, nosotros siempre lo hemos sostenido, fue un hecho fortuito, en el cual no hay responsabilidad de la empresa, sino que todo se derivó de cierta normativa que existe todavía en la época y una forma de hacerlo, de la disposición de los residuos. Y la verdad es que esta es una oportunidad para acreditar de que no se ha cometido ningún delito. No está en discusión si hay o no hay contaminación. La contaminación se encuentra acreditada por un fallo de un tribunal ambiental, ratificada por la Corte Suprema. Este es un juicio penal que por primera vez en Chile se inicia con una sentencia de daño ambiental por probada contaminación. El Tribunal de Garantía fijó en 1 año el plazo de investigación y los imputados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional. Bien, vamos nuevamente a la frontera de Italia con Branislav Tepes, que nos va a contar cómo se está enfrentando la cuarentena que a partir de hoy rige en todo ese país a causa del coronavirus. Ya te vemos, Branislav, buenas noches. Hola, buenas noches, Carla. ¿Cómo te encuentras allá en Santiago? Bien, pues bien pendientes de la situación que están viviendo en Italia. A ver si tú nos puedes contar, estás en la frontera, hay restricción de movimiento para los ciudadanos. ¿Qué pasa en la práctica con esto? Mira, ¿qué pasa en la práctica? Hasta el momento aquí llegó Carabinieri. Me preguntaron que qué estaba haciendo en la frontera y les expliqué un despacho para Televisión de Chile. Hay muy poco tránsito, muy pocos autos. Esta es una frontera muy transitada. Estamos en la frontera entre Trieste y Koper. En Eslovenia, Koper y Trieste por el lado italiano. Pero prácticamente nada de autos. Yo creo que están dando como la oportunidad que la gente alcance a pasarlos para que no queden atrapados en la frontera, porque estas dos ciudades están unidas por tan solo 10 kilómetros y es muy común que la gente compre en ambas ciudades o trabaje en ambas ciudades. Sí, Branislav, hablábamos fuera de cámara, tú me decías que estos son poquitos minutos, es como ir del centro de Santiago al Costanera Center para pasar la frontera, digamos, pero ahora, ¿qué van a tener que hacer las personas que quieran pasar? ¿Van a tener que tener una razón justificada? ¿Cómo se va a vivir esta restricción de movimiento? ¿Lo sabes? Porque tú generalmente cruzas esa frontera. Mira, solamente se está hablando que para casos muy puntuales, para casos de salud, de emergencia, se va a poder cruzar esta frontera.
Lo increíble es que esta frontera estuvo cerrada después de la Segunda Guerra Mundial, el año 1954, esta frontera se cerró y ahora, después de tantos años, nuevamente esta frontera se va a cerrar porque esto es el espacio Schengen, donde pueden pasar normalmente la gente sin ningún tipo de documento. Es como ir de Plaza Italia al Costanera Center para la gente y no tiene que presentar ningún documento. Es como en Chile pasar de una comuna a otra. Bien, pues una medida que obviamente va a generar trastornos y va a hacer que la gente tenga que modificar su estilo de vida, todo a raíz de los contagios en Italia, el segundo país con más casos, después de China. Muchas gracias, Branislav. Nos vamos a quedar en contacto, lógicamente, contigo. Cualquier cosa retomamos. Buenas noches. Y te quería informar que hay 93 personas que ya están contagiadas en la región de Friuli, Venecia, Giulia. Ya, y eso también es lo que preocupa acá y lo que ha justificado estas medidas tomadas por el gobierno italiano. Muchas gracias, Branislav. Que tengas buenas noches. Gracias, buenas noches. 24horas.cl. Mucha atención porque en conjunto con Subjetiva realizamos una encuesta que está dirigida a un panel de alcaldes correspondientes al 10% de estos a nivel nacional, en donde se les consultó sobre las consecuencias y efectos tras el estallido social, el plebiscito y la realidad de sus comunas. Los resultados usted los puede revisar en nuestro portal de noticias24horas.cl. Ahí está toda la información con la detención y el detalle necesario. Bien, pues estamos comenzando a terminar las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros, sobre todo en este día que hemos puesto sentado este nuevo 24 horas. Que tengan muy buenas noches. Que descansen.